Quiero invitarles a la palabra, queridos hermanos. La verdad es que he sido bendecido de cómo Dios nos ha ido hablando a través del profeta Habacuc. Así que estoy muy bendecido, como digo, por esta serie que estamos haciendo. Y nos toca el tercer sermón que vamos a ubicarlo en la sección en el capítulo 1 del verso 12 al verso 17. Ahí vamos a encontrar y ahí vamos a centrarnos en la palabra de hoy. Y la escritura dice, y lo voy a leer en la versión NBI para que usted pueda entenderla mejor. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas. Pues gracias a sus redes, su porción es labrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. A modo de resumen, en el primer mensaje de esta serie nos hablaba de un profeta en crisis. Porque Dios le permite ver tanta injusticia y violencia, acompañado de un silencio desconcertante que le llevaron a importunar el cielo, ¿no? En el segundo mensaje de esta serie nos hablaba de una visión fragmentada. El hombre no alcanza a ver todo lo que Dios ve por su fragmentación. El hombre siendo incapaz de ver cómo Dios ve a su pueblo y este nuevo orden mundial. Y luego veíamos el asombro del profeta por los medios no convencionales que Dios usaría para enseñar a su pueblo. Habacuc no podía armonizar su fe en la justicia de Dios y el uso de los enemigos de su pueblo para castigarlos. En este tercer mensaje, en esta sección, veremos cómo en medio de su desesperación, Habacuc ve renacer la expectativa, indagando en su interior cuál era el conocimiento que tenía de su Dios a través de un franco diálogo. Y es allí donde comienza indubitablemente a hacer teología, en una reflexión profunda de su propio conocimiento de Dios. Encontraremos un diálogo pocas veces leídos en las Escrituras. Desarrollemos esta palabra. La primera sección tiene por título El conocimiento te devuelve la esperanza. Y vamos a centrarnos en este verso número 12 que dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y pareciera que fuera una pregunta retórica. Y déjame comenzar pensando en esto. ¿Has salido a un lugar desconocido confiando en tu aplicación de GPS? ¿Lo has hecho alguna vez? Pero de repente algo ocurre en el sistema y eso te permite perderte.
y no sabes dónde estás, y no sabes para dónde ir, no sabes si el camino es hacia adelante, no tienes idea. Bueno, ¿sabe? Así quiero reflejar la situación en la que está Habacuc en este momento. Atrapado entre el silencio del cielo, la nula respuesta de Dios y luego la contundente forma que actuará a través de los crueles caldeos. Es como si se le hubiera acabado el camino, la respuesta, las explicaciones al profeta. Y el profeta toma un camino que puede ser muy peligroso, que es indagar en su interior. Y sabe, deje de detenerme un poco aquí porque quiero explicar cuando digo por qué puede ser muy peligroso. ¿Sabe por qué? Primero porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, cuando indagamos hacia el interior y permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón, esta reflexión tiene que darnos certeza más que dudas. Y si nos da más dudas que certeza, la verdad es que tenemos un problema de cómo hemos ido elaborando este caminar hacia nuestro interior. Por lo tanto, tiene este peligro. Pero creo que cuando elaboramos una reflexión y permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y inquiera en nuestro interior, la verdad es que vamos a salir de esto con más certezas que dudas. Entonces, el profeta toma un camino, como digo, que puede ser un poco más peligroso, que es indagar en su interior. ¿Cuáles son las convicciones que él tiene de quién es su Dios? Wow, y aquí es amplio y pareciera que no fuera tanto, ¿no? Si hacemos una encuesta y le preguntamos a nosotros mismos, cada uno de nosotros va a tener una perspectiva distinta de quién es Dios. Bueno, hay veces que esas perspectivas no nos ayudan a salir de esta encrucijada de para dónde o de esta inercia que nos atrapa cuando nos perdemos del camino o cuando de alguna manera ya el camino se nos ha acabado. ¿Por qué digo que puede ser peligroso? Insisto en esto, porque la respuesta es la que nos va a impulsar a tomar una decisión y también a tomar una actitud frente al conflicto, frente a la prueba. A veces la gente vive situaciones difíciles en su vida y cuando elabora de alguna manera este ejercicio, la respuesta es incorrecta y toma una actitud incorrecta. Por lo tanto, este ejercicio tenemos que plantearlo de muy buena forma y lo vamos a ver en Habacuc que lo desarrolla muy bien para salir adelante. Ahora, esto nos puede alejar de la realidad en la que Dios nos quiere meter, ¿no? Entonces, cuando pasamos por dificultades y nos encontramos sin respuesta y sin alternativa y sintamos que estamos ante el Dios que conocemos, debemos preguntarnos. Y hermanos míos, por favor, es legítimo preguntarnos: ¿es correcto mi conocimiento y mi expectativa de Dios en las circunstancias en las que estoy viviendo? Wow, esa pregunta es brutal, hermanos. En las circunstancias que ¿tengo la expectativa correcta? En las circunstancias que tengo, ¿puedo ver a Dios actuar en la forma correcta? ¿O las circunstancias lo que han hecho ha sido nublar en cierta medida lo que veo de Dios? El verso 12 nos ayuda a definir muy bien esto. Y ponga atención aquí en esto, querido hermano. Él establece un punto importante que le irá dando la salida. Encontrará quién es Dios para él. Wow, y aquí es donde tenemos que poner atención. ¿Sabe por qué? Porque encontrará la salida a partir de una respuesta a esa pregunta que ya formulamos.
¿Sabe cuál es la respuesta del profeta Habacuc? Es decir, Dios es eterno. Pareciera que estuviera encerrado ahí antes de este Dios es eterno. Pareciera que no tuviera camino, no tuviera vía, no tuviera una respuesta. El cielo cerrado, las circunstancias en contra. ¿Y sabe lo que él encuentra al interior en la reflexión que él hace? Dios es eterno. En otra versión dice, ¿no eres desde el principio? Y déjeme tratar de definir como lo define Berkov en su sistemática, esto de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Berkov dice la infinidad o la infinitud de Dios en relación con el tiempo se llama eternidad. Y esto dice que abarca edades sin fin. Bueno, algo como esto lo encontramos en el Salmo 92 y dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Entonces, imagínense por favor en este sentido, el profeta nublado de vista por todo lo que él estaba viviendo, y en medio de este inquirir en su corazón, él encuentra un principio o un atributo o una perfección de Dios que va a provocar en su vida una claridad que no tenía hasta ese entonces. ¿Y tiene que ver con qué? Con que Dios con el que está hablando, con el que se está relacionando, es eterno. Es infinito. Es un existente en sí mismo. Entonces, lo que el profeta hace es sacar a Dios, hermano mío, del plano natural limitado del que está viendo el profeta. Lo está tratando de sacar de la circunstancia, ¿no? Y está obligándose a mirar a Dios en la inmensidad que Él es. ¿Sabe? Es muy similar a lo que Dios le dice, que mire por sobre las naciones. Cuando hablamos en los primeros versículos, en el primer sermón, ¿no? El Dios del pueblo escogido, heredero de las promesas, es el que existe desde la eternidad. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, escúcheme, Dios es más grande que las circunstancias, Dios es más grande que el problema y Dios es más grande que los caldeos. Dios se ha revelado, ha creado la existencia y dirige su historia. Él tiene un proyecto redentor con nuestras vidas y con nuestra familia. Por lo tanto, lo que está pasando con el profeta es que en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad que lo apesadumbra por lo que ve, está viajando a su interior. Está redescubriendo quién es Dios y se está encontrando con la admiración que tiene del Dios en toda su grandeza. ¿Que no eres desde el principio? ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Sabe? Cuando estamos en prueba, en dificultad, cuando estamos en conflicto, cuando no veamos nada claro, lo que necesitamos es saber si tenemos la convicción profunda de quién hemos creído y en quién hemos puesto nuestra confianza. Y sabe, el profeta reafirma esta conclusión con la expresión la roca mía, que tiene por sentido decir es mi refugio, es mi fortaleza, es mi protección. ¿Sabe lo que encuentro aquí, querido hermano? Es como que el profeta se rinde. Y ya deja de oírse esta expresión ¿hasta cuándo? Que nosotros encontrábamos en las secciones anteriores. ¿Hasta cuándo? Esa era su expresión dolorosa por la situación en la que estaba viviendo. Y pareciera aquí que estamos encontrando, ¿sabe? A un profeta que se está rindiendo, ¿sabe a qué? A la majestuosidad y a la eternidad de Dios. Se está
rindiendo a la roca eterna, se está rindiendo al refugio, a la fortaleza y a la protección. Cuando nuestras convicciones afloran en medio de la tensa realidad en la que vivimos, nos topamos con una fe más clara, más consciente de la mano de Dios, más consciente de la realidad de quién es nuestro Dios. El libro de Daniel, en el capítulo 11, en el verso 32, dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Y luego está separado de un punto y coma y dice: más el pueblo que conoce, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. En otras palabras, el conocimiento de Dios determina cuál es la visión que vas a tener de la dificultad y además determina la actitud con la que debes actuar. Si aprendemos a conocer a Dios, no solo desde la perspectiva intelectual, doctrinal, teológica, sino a través de nuestra experiencia, de nuestro yadá con Dios, de nuestra intimidad cotidiana, jamás veremos la adversidad desde la calamidad o desde la circunstancia adversa que estamos mirando. Con mejor expectativa, con mejor visión, la convicción se instala en la vida del profeta. Es como este aliento que viene, ¿no? Este aliento que viene sobre su vida, ¿no? Y trae la convicción. Y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿O qué está pasando conmigo? ¿Estoy más fijado en la circunstancia? Tengo que borrar, porque necesito fijarme en algo que es mayor que eso. Y por eso se fija en la roca eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después de toda esta carga emocional del profeta, ¿no? Él llega a una convicción muy profunda. ¿Sabe por qué? Porque ahora comienza a ver, ¿no? Una vez que hizo este viaje a su interior y comienza a ver. Y cuando uno ve más clara desde la perspectiva de Dios lo que va a comenzar o lo que ya está viviendo, él llega a una convicción muy profunda. Y él les dice: no moriré, no moriremos. ¿Dónde, insisto en esta frase, el hasta cuándo? Y sabe, se produce un vuelco en el corazón del profeta y él dice: no moriremos. Entonces él encuentra descanso en su interior a través de esta experiencia de la que acabo de relatar. A través de examinar las convicciones que tenía de su Dios. Entonces él encuentra descanso en su interior a través de esa experiencia. Y luego él dice: oh Jehová. Y es como que entendiera, hermano, ahora lo viera bien, como que entró en razón. Y él dice: oh Jehová, para juicio los pusiste. Ahora no entendí, Señor. ¿No? Pareciera que dijera eso, ¿no? Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En la NBI dice: lo has puesto para ejecutar tu castigo. No. Al enfrentarnos con imposibilidades, perdone, necesitamos renovar la expectativa. La profecía de Habacuc nos recuerda las promesas de Dios por su pueblo. Al exclamar: tú eres eterno, no moriremos. Con esta convicción arraigada en su mente y en sus sentimientos, él puede asegurar sin temor que su pueblo no morirá, que solo Dios está corrigiendo a su pueblo, no lo está destruyendo.
¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque si uno lo mira desde el comienzo, uno va a ver que está complejo Habacuc pensando en lo que veía en el pueblo y luego en la solución que Dios le da. Era terrible. No lo podía ver con los ojos que hoy lo ve. Entonces, después de este viaje a su interior, él tiene más clara la convicción y él dice, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo que a esto los trajiste para disciplinarnos, solo para eso. Y la convicción es que no moriremos. La convicción es que tú no destruirás tu pueblo y no permitirás que este pueblo se destruya en manos de los caldeos. Y ahí trae una expectativa correcta. Y ojo hermano, que no está diciendo que él no morirá. Ojo con eso. Lo que él está diciendo es que el pueblo no morirá. Que Dios es tan tremendo que va a cumplir su historia redentora con la humanidad. Que Dios tiene a su pueblo en el hueco de su mano. No morirá. La segunda cosa que vemos aquí es este sentido. El desahogarse con Dios es una experiencia liberadora. Esto que hizo en oración al principio, lo vamos a ver en el capítulo, en el verso del 13 al 17. Y déjeme leérselo otra vez. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Y luego pregunta, qué inquisidora esta pregunta. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Oh, dos preguntas muy potentes. Dice, has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra. Y regocija, por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Y vuelve a preguntar, ¿continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? La verdadera teología acerca a Dios a nuestra cotidianidad. No es posible tener una teología tan sobrenatural si no nos sirve para estas respuestas cotidianas, estas respuestas que necesitan examinarse y necesitamos salir de toda duda razonable. Entonces, en esta cotidianidad, Habacuc se da cuenta de que su teología debe permitirle este desahogo emocional, intelectual. El profeta comienza a cuestionar a Dios y esto lo lleva a tener una experiencia liberadora. No se guardó nada con estas preguntas que acabo de leerles. Él se vació aquí en las dudas que él tenía. Era tanta la convicción del profeta en relación a su Dios que levanta la voz para decir, no hay otro Dios. Declara que Jehová sea autoexistente, que se ha dado a conocer, que es absoluto, que Dios es santo, que incluso dice que no puede ver el mal. Entonces, la confesión de que Él es santo le devuelve la expectativa que Dios establecerá su justicia y eliminará la maldad. Entonces, por eso el profeta lo que hace es proclamar la grandeza de Dios. Ahora, esa convicción proviene, o esa confesión
es más bien, proviene de la convicción de quién es Dios y no desde la calamidad del principio. Entonces, el corazón de esta sección tiene que ver, ¿sabe con qué? Con cómo permitimos que Dios escudriñe nuestro corazón. De cómo nosotros en el interior vamos encontrando la definición más correcta de Dios, de quién es Dios para nosotros, que lo que hace es anular las circunstancias en las que estamos viviendo. Por eso que en medio de eso Habacuc cuestiona a Dios. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Y luego él plantea una metáfora de la red. Y dice que Babilonia es esta malla que atrapa a los peces y los va sacando uno por uno como anzuelo. Y sin que el pescador haga algo. Esa es la metáfora, ¿no? Aquí nos debería surgir otra pregunta, nos debería surgir otra pregunta, porque los cuestionamientos que Habacuc hace son muy potentes. Y nos debería surgir otra pregunta, como digo. Desde nuestra religiosidad más profunda necesitamos preguntarnos, ¿es legítimo atreverse a dudar, a preguntar a este nivel qué hará el pescador? Entendiendo que el pescador es Dios. Y pareciera que nuestra religiosidad no nos permite poder tener este diálogo franco que el profeta tuvo con Dios toda vez que encontró en su corazón la fuente correcta de quién era Dios. Dios es eterno. Dios es poderoso, Dios es santo, Dios todopoder, es la roca eterna. Esa es la conclusión que saca desde su interior el profeta Habacuc. Y eso le da, ¿para qué? Para que él cuestione. Para que le haga preguntas a Dios acerca de una realidad tangible, la que está viendo. Y él está diciendo, mire, estos vienen como redes para atrapar a los peces y se los sacarán como anzuelo, con anzuelo. ¿Y el pescador qué hará? Eso es lo que está preguntando Habacuc aquí. ¡Wow! Entonces a veces nuestra religiosidad no nos permite ponernos en esta posición con Dios. Y como dijo alguien por ahí, con respeto. Entonces déjeme sacarlo de esto. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda dirige sus preguntas a Dios, discute con Él, pero ojo, no abandona la confianza en Dios. Por lo tanto, es legítimo. Sin embargo, la incredulidad es una forma de rebelión hacia Dios que conduce a abandonarlo cuando no se obtienen las respuestas esperadas. Hay una gran diferencia entre duda y entre incredulidad. La actitud de evitar los temas difíciles o contestarnos por medio de verdades y respuestas superficiales ha tenido nuestra vida en la más absoluta inmadurez espiritual. Por eso, una de las cosas que nos va a ayudar profundamente es que usted sea un investigador de la Escritura, porque la Escritura lo que hace es revelar, es traer la convicción del Dios en aquel que hemos creído. Pero no nos sirve esta superficialidad en la lectura. No nos sirve esta superficialidad o esta falta de frecuencia o de amistad con la Escritura, porque no revela en profundidad en el Dios en el que hemos confiado. El preguntarnos, el preguntarle a Dios no es incredulidad, sino es crecimiento en la gracia de Dios, en la conciencia que debemos tener de la presencia de Dios y el conocimiento de Él en nosotros.
¿Sabe por qué? Porque para el profeta fue una reserva. En medio de la crisis y de la circunstancia, fue una reserva tener una convicción, tener un conocimiento, correcto de su Dios. Para él fue un tesoro que estaba incrustado en su corazón, que luego trajo sobre su vida la convicción de quién era el Dios en quien había creído. En otras palabras, lo que te quiero decir es que cuando tengo la experiencia con Dios, cuando he vuelto a la intimidad, cuando he vuelto a buscarle, cuando esa búsqueda ha traído sobre mi corazón la convicción de que tengo un Dios eterno, poderoso, increado, que vive y se sustenta a sí mismo, creador del cielo y de la tierra, que además es el redentor de tu vida, que es el gestor del plan de salvación. Ese Dios es la reserva que tengo para cuando venga el día malo, cuando venga el día de la aflicción, cuando las circunstancias quieran nublar mi mirada, cuando el camino se acabe, como en algún momento le pasó al profeta. Eso vino desde su interior, desde la experiencia que él tenía con Dios. Por lo tanto, el conocimiento es correcto, el conocimiento es necesario, la experiencia también lo es. Es posible llegar a tener profundas convicciones que nos ayuden a preguntarle a Dios sobre lo cotidiano, de los acontecimientos que desafían nuestra fe en Dios, único sustentador, sanador, defensor, libertador de nuestras almas. Déjeme concluir aquí. Número 1, las circunstancias no pueden hablar de quién es tu Dios. No pueden hablar de quién es tu Dios. Porque las circunstancias lo que hacen es dictarte, ¿sabe?, de las limitaciones que este Dios, entre comillas, puede tener. Número 2, tu espiritualidad, tu relación con Dios, tu relación con la Escritura traerá la convicción del Dios eterno en el cual tú has creído. Número 3, debes atreverte a bajar a Dios a lo cotidiano. Debes atreverte, ¿sabe qué?, a interpelar a Dios en las respuestas en las que necesitamos, en las preguntas que necesitamos formularle a Dios, porque Dios sí responderá, porque Dios sí traerá convicción a tu vida, porque sí Dios traerá sobre tu corazón una convicción de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando. ¿Sabe? Y vuelvo a insistir en esta frase que he usado y lo más probable es que la use en toda esta serie. Hablar de Habacuc es hablar de este tiempo. Si quieres saber quién es el Dios, si quieres saber si la pandemia es más mortal, si la crisis que viene, si las circunstancias que estás viviendo son para quedarse, lo que necesitamos, ¿sabes lo que es? Es volver a tu interior. Es volver a tu espiritualidad correcta. Es volver a Dios, al que está en tu corazón. ¿Sabe? Al que está en tu vida. Porque Él te llenará de convicciones. Lo que nos queda certero en este contexto es que no moriremos. ¡Wow! Es que no moriremos, su iglesia no morirá. Aunque nos cierren el templo y aún nos prohíban predicar, aun cuando nos prohíban juntarnos, quiero decirte con plena convicción, su iglesia no morirá. Esa es la convicción que necesitamos tener frente al contexto en el que estamos viviendo hoy. Nadie te podrá robar lo que Dios determinó sobre tu vida. Lo que queda es llenar tu vida de convicción. Y para eso, aquí en tu interior, tiene que aparecer el Dios en el que tú conoces.
Oremos. Señor, gracias. Porque nuevamente Habacuc nos sorprende, querido. ¿Sabe? Nos sorprende al mostrarnos que las circunstancias pueden hacernos acabar el camino o nos pueden hacer perder de vista quién tú eres, Señor. Pero cuando podemos volver a una espiritualidad ferviente, a una espiritualidad correcta, a una espiritualidad basada en la Escritura, lo que florece ahí es el Dios verdadero. Tú eres Jehová, sanador, restaurador, libertador, el Dios nuestro. Tú eres el Santo. Aparece ese Dios que hace de las circunstancias nada. Y aparecen las promesas contenidas en la Escritura. No moriremos. Aleluya, Señor. Porque Habacuc nos enseña a cómo vivir en este tiempo de pandemia. Señor, gracias. Danos la valentía, la sencillez, la humildad de encontrar en ti las respuestas a nuestras interrogantes legítimas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, que tenga una buena semana. Siga disfrutando con esta serie de Habacuc como lo estoy haciendo yo. Y que esta semana sea una semana bendecida y que vuelva a su espiritualidad, vuelva a su fervorosa búsqueda de Dios y escudriñe las Escrituras. Dios te bendiga mucho. Un abrazo.